consigo. Okay. Vámonos. Ya, imagen nada. Ya. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches a todos los que nos siguen a través de la página SPMX22. La verdad, saludotes, buena vibra, feliz viernes, ya fin de semana pequeño, mañana sabadito ya, pues a chambear un rato. Síganos a través de nuestra página, de igual manera a través de nuestro programa Resguardando Tesoros. El día de hoy tengo una gran persona a mi lado y la que le quiero dar la bienvenida. Hablamos del señor León Estrada Vázquez. Gracias por estar con nosotros. Sí, seguro estamos a la orden y lo que podamos hacer lo vamos a hacer con mucho cuidado, con gusto, para que trate y se salga de la mejor manera. Es la primera parte de dos que estaremos haciendo, porque la verdad no nos alcanza ni una ni dos, pero bueno, por lo menos vamos a hacer la segunda parte y le agradecemos el que Gracias. usted nos los haya permitido. Claro que sí. Sale saludos por ahí a todos los que están de manteles largos cumpliendo años o que el día de mañana lo van a estar. Saludotes, pásenlo de lo mejor. Somos una página diferente, somos SPMX22. Bien, vamos a hablar de la historia de San Pedro Mixtepec, tío. Sí. Del San Pedro que ya se quedó atrás. Cuánta historia hay. Y que la verdad, ahorita van a checar todas las fechas, de igual manera los personajes de la historia de San Pedro Mixtepec, los maneja de una manera todavía exacta. Saque su lápiz y anótele, porque la verdad es importante de lo que vamos a hablar, de la historia de nuestro pueblo. Sí, mira, la historia de nuestro pueblo es tan rica, tan abundante, tan llena de misterios y de acontecimientos que pues tendremos que remontarnos a como lo marca la historia. En el año de 1629, que es lo último, digamos, lo primero que se encuentra escrito, es cuando se expiden los títulos primordiales de las tierras de San Pedro Mixtepec, cuando se le compran al cacique don Juan de Peralta. Esto sucede en 1629 y estaba dividido nuestro pueblo en repúblicas, rancherías, etcétera, por jueces, y así se denominaban en ese tiempo. Sí. De tal suerte que, pues, como fue avanzando la historia, este pueblo nuestro es, para fortuna de nosotros, es de raíces, de una cultura mixteca zapoteca, o sea, influyeron las dos culturas madres en esta región, en esta zona. Posteriormente se integraron los chatinos, que se piensa que los chatinos vienen de Malasia, de la parte de Asia, Sí. que llegaron en las nahuas chinas. Te digo esto porque todo esto es parte de digamos, de los acontecimientos, ¿no? Del inicio ya de la historia de San Pedro. Y aquí creo yo lo importante es que a través del tiempo, en el año de 1966 ya sale la resolución presidencial donde acredita a San Pedro Mixtepec con un total de 48,000 hectáreas y englobado en sus 4 agencias importantes, que es Reforma, Copala, Bajo de Chila y Puerto Escondido. Nuestro pueblo ha tenido aconteceres realmente importantes y los tengo que mencionar, porque en el año 1941 yo le comento a algunos compañeros que hemos respecto a la cultura de San Pedro Mixtepec, que debemos divulgar más, por ejemplo, lo que hizo don Luis López Pérez en el año de 1941, junto con Fausto Cortés, que era síndico, y don Nicandro Silva, que era el presidente. Don Luis López siempre fue el secretario. ¿De aquí de San Pedro Mixtepec? De aquí de San Pedro Mixtepec. Por un error, el Congreso del Estado le dio a Santa María de Colotepec la agencia de puerto, y fue en 1941 cuando estas personas se van a Oaxaca al Congreso. ¿Para qué? Pues para que volviera otra vez la agencia de puerto a San Pedro Mixtepec, que fue en 1941, la friolera de casi 80 años, ¿no? Sí. 79, 80 años. Entonces, pero aquí lo fregón de todo esto es que nosotros que a veces nos quejamos de que
viajamos en la Solteca y que había lodo, polvo, etcétera. Si era tiempo de agua, mucho lodo, y si era ¿Sí? tiempo de seca, mucho polvo. Le digo que ellos se fueron en tiempos de agua y se aventaron la friolera de 2 meses para llegar a la ciudad de Oaxaca, porque iban cuidando su documentación y no veía más que alguna que otra manga y otras cosas ahí para protegerse, ¿no? Entonces esperaban a que bajaran los ríos para que pasaran, y se fueron de Miahuatlán a Oaxaca en carreta, pero dilataban más en sacarla del lodo. Hicieron mucho tiempo y todavía esperar a que sesionara la Cámara. Y ya salió el decreto en 1941 donde Puerto Escondido vuelve a pasar otra vez a San Pedro Mixtepec. Son datos históricos y yo te digo, tuve la gran dicha de haber nacido un 11 de marzo de 1950 y tomo como referencia la muerte del caudillo del sur. Exacta. El caudillo del sur, don Emiliano Zapata. Todavía no cumplía 31 años de que lo habían masacrado, porque a don Emiliano Zapata lo matan los norteños, y dicho con propiedad, lo manda a matar Carranza a través del ejército, ¿no? Y tengo que tomar como referencia a Zapata porque es el hombre que le da a la Revolución Mexicana la pureza, lo auténtico, el idealismo puro de una lucha que realmente tuviera un objetivo claro: tierra para los campesinos. Así es. Y cuando el otro movimiento, que para mí fue muy importante para la misma transformación del país, o la evolución, para no utilizar términos que no nos metamos en Honduras, fue de 1968. Yo tenía la friolera de 18 años. Por lo tanto, me tocó también vivir a mí la etapa de que México tenía que liberarse de algunas cuestiones de presiones de gobiernos un poquito como muy autoritarios. Y se vino lo que se vino, ¿no? Que fue la masacre de 68. A lo mejor el presidente de la República de ese tiempo, don Gustavo Díaz Ordaz, justificándose que el 12 de octubre iba a ser la elección, la famosa la Olimpiada del 68, que fue aquí en México, pues tuvieron que apresurar y desalojaron, pero con un costo humano muy fuerte. Así es. De ahí vino el relumbrón del país. Bueno, pues ya vino, descentralizaron las secundarias técnicas, las cuestiones eléctricas, porque nosotros cuando me tocó vivir una época muy hermosa, porque cuando nosotros tuvimos uso de razón no había energía eléctrica. Sí, es importante eso. No había energía eléctrica, pero además nosotros gozamos de antemano la gran... Gracias. Lo que nos ofrecía la naturaleza, ¿no? Que era las noches de luna, los juegos que teníamos. Tuvimos todas lo que te puedas imaginar de anemias, pandemias, todos las fiebres de paludismo, tosferina, difteria, piojo, niguas. Es decir, nuestra vida de chavalos fue complicada porque había una desnutrición. Y nos salvamos los que tuvimos un poquito de más fortaleza, ¿no? Entonces, el por ejemplo, jugar a las escondidas en una luna llena era magnífico. No, era aprovechar. Era aprovecharla. Aprovechar la luna desde que estaba en cuarto creciente. En sus calles, San Pedro no tenía calles. San Pedro tenía algunos callejones y algunas calles, la principal, que es la calle del Parque. Sí. Eso sí, ese era el pasajuego que le decíamos. Ahí se jugaba, los señores grandes jugaban su deporte, boli. Pero la vida, digamos, de niños de nosotros fue, en ese aspecto, digamos, fue un poquito complicada, pero a la vez nos nutrimos gracias al esfuerzo de nuestras mamás. Yo fui hijo de madre soltera, pero también el campo nos daba mucho.
Es decir, la flora del campo era enorme, las frutas, guayabas de costoche, anonas, piñuelas, cinco negritos. ¿Cuáles eran las zapotillo. piñuelas? Piñuela es un maguey que tenía así mucho ya. aguate. Y una vez por la voracidad, a veces se la chingaba uno con todo de aguate y se le rajaba a uno la lengua. Esa es la que te raja la... No, sí, recuerdo. Pero muy, muy rica porque es agridulce. Entonces, esa fue la cuestión que nos complementó nuestra dieta. Pero tan importante que, bueno, yo digo que si a mí me tocara la dicha de volver a nacer, pediría yo exactamente esa etapa. ¿Ah, de sí? vida. Sí, fue hermosísima. Porque a pesar de que había carencias, pero también había abundancia. Los frutos silvestres y la pesca en el río, las congas. Te ibas a la leña, te traías tu armadillo, tu iguana, o sea, nos complementábamos muy bien. Y bueno, cuando vencimos la desnutrición, cuando vencimos los paludismos, cuando vencimos todas las enfermedades, pues ya nos fuimos Hacia arriba. un poco más recio. Y hombre, nos toca la transformación también del radio. El radio nomás únicamente lo tenía, y los enumero así en ese orden. Don Rafael Villasante tenía un Marconi. Esa era la marca. Marca, y don Marino un Telefunken. Mi tío Tello tenía un Philips. Y bueno, y ahí iba uno a escuchar el radio, ¿no? ¿Cuál fue la revolución? Cuando vino el de transistor, el Majestic. No. El transistor antes era de bulbo, los radios eran de bulbo. Ajá. Era una especie de bombilla la que tienen adentro. Sí. Y funcionaban con pilas de carro. O sea, había que cargarla. Ya. ¿Sí me entiendes? Sí, perfecto. Entonces el Majestic viene a revolucionar porque ya le metimos la pila de la Everready, la Sí. Rayovac, pero ya de transistor y más accesible. Sí. Y ahí nos echamos a las novelas del Calimán. Y Eso le iba a decir. etcétera. ¿Qué escuchaban? Eso, novelas, algunas radionovelas, ¿no? Y Chucho Alrote y esas cositas. Pero también la música, y escuchábamos ya que el torino, o sea, el deporte a través del radio. De la radio. De la radio. Entonces creo yo que, por eso digo que yo volvería a vivir exactamente lo mismo, porque nos dio la oportunidad de ir descubriendo paso a paso, pues lo que ahorita tenemos es algo, pues inimaginable en aquel tiempo, ¿no? Una pregunta. Sí. Mencióname algunos juegos con los que usted creció. Algunos juegos tradicionales, probablemente algunos o muchos todavía existan, Sí. pero algunos también que nosotros desconocemos y que ustedes lo jugaron. Sí, mira, nuestros juegos eran los encantados. Era seguir a aquel, encantarlo, y, Sí. y aquí llegaba el otro, lo desencantaba y había que seguirlo, y eran unas carreras enormes. La cárcel, imitando, emulando a la cárcel. la cárcel. Policías y rateros, algo así. Algo así. El caso es que decían, habían dos palitos, te metían en la mano, te apretaban, y a quién pides, ¿no? Entonces había gente muy dura, chamacos muy duros, decían, no, yo no pido a nadie, yo soy macho y la chingada, y apriétale a ver si no dice. Ajá. Entonces ya pedía uno a otro compañero y ya se le pegaba la guardia a ese amigo. Este era el juego de la cárcel. Y ya lo de la loba, las patadas, y en el río también las patadas. Tuvimos la dicha de tener un río preciosísimo. Hermoso, ¿no? Muy bien. El nivel educativo, El- primaria, ¿cómo era? Nosotros afortunadamente tuvimos la dicha, yo en este caso, yo soy del 50, Sí. junto con Rubén, mi compañero Rubén, Nahum, la gente de mi, digamos, de mi época, nos tocó llevarnos corridita a la primaria. No el caso de don Lalo Estrada, de don Rigo, de doña Analde, de doña, que se esperaron ellos un tiempo porque nomás había hasta cuarto año. Entonces nosotros fuimos la primera generación Ustedes fueron la primera en generación. 1964. 1964, hace, pues la filera de 57 años. Tío, hablando de la educación, hábleme de algo. Mis papás los he escuchado hablar. Sí.
del nombre de un maestro llamado Rafael. Dejó huella, porque hasta, no, mi papá me habla y Maravillas. no. Sí. ¿Cómo era? Mira, el profe era un hombre, se comenta y hay que decirlo porque tenemos que decir la verdad, ¿no? Sí. Él dice que se enamoró de una muchacha muy guapa, pero que en un momento dado la chava lo hizo a un lado y creo que posteriormente tuvo algunos problemas de homosexualidad. Pero él como maestro fue un hombre, digamos, aparte de que enseñaba bien y golpeaba, porque sí golpeaba, se acababa la vara de tamarindo en el lomo de los rebeldes, o de Madre Cacao, Sí. pero fue un gran constructor. Es decir, se dedicó, ves a la escuela Miguel Hidalgo, tiene un busto, Sí. un monumento. sí, Antes verdad. hacer una obrita era complicado. Y se abrió la brecha hacia el Cerrito, Madero. O sea, fue un hombre que se dedicó a hacer labores positivas aquí en San Pedro, y se celebraba ahí el 20 de noviembre con carreras de atletismo. Era muy bonito. Entonces él fue un hombre, por así decirlo, que influyó en la cultura y en la educación de varias generaciones. Pero también tuvimos otros maestros, ¿no? Como Antonio Carreño Padilla, que ya traían otra mentalidad. Totalmente diferente, ¿no? El maestro Leiva ya jugando basquetbol. El que nos sacó nosotros de la primaria fue el maestro Salomón López Maldonado. Ahora, qué memoria, la verdad, López mire. Maldonado, y fuimos la primera generación y hasta con un anillo de oro y esas cosas, ¿no? O sea, fue un acontecimiento, un verdadero acontecimiento y bueno, en ese tiempo la autoridad jugaba un papel importantísimo. Es decir, ¿Recuerda el presidente? Sí. ¿Quién era? Don Tego Parra fue el presidente que nos tocó a nosotros. Él iba a ver nuestros exámenes. ¿A poco? Él iba a ver nuestros exámenes y estaban presentes junto con el síndico y los regidores. La autoridad. La autoridad iba a la escuela. Qué Entonces, era una cosa que te ponía nerviosa porque pues gente de mucha alcurnia, digamos, Sí. importante, ¿no? Y lo clásico, ¿no? Yo cuando en quinto año tuve una maestra de Guerrero, doña Julia Rivera Andreu, una maestra preciosa, hermosa, que creo que todos los que íbamos en esa enamoraron. edad, nos enamoramos de los ojos color aceituna que tenía, Qué ¿no? bárbaro. Pero vaya, cuestiones Sí. de chamacos de 12, 13 años, ¿no? Pero tuvimos esa gran dicha de ir a terminarles la escuela primaria. Las aulas. Las aulas se manejó, por ahí hay unas fotos en el Palacio todavía donde está el centenario. El centenario lo mandó a hacer don Porfirio Díaz en 1910, alusión al centenario de la independencia. Era un edificio de arcos. Sí. Nada más que en el temblor del 31 se vino para abajo, ¿no? O sea, no solamente se vino el centenario, se vino para abajo la iglesia. La iglesia antigua que teníamos. Oh, sí. Entonces, ahí mismo se hizo la escuela que después fue parte como Palacio Municipal. Ahí Sí. después sí. Entonces, esa era la escuela, digamos, el que llegaba a esa escuelona, ese era ya el que iba en tercero o cuarto año, y era otra cosa. Había otro nivel ya. Ya era. Entonces, ya después tiraron la iglesia. Ahorita hablamos de la iglesia, ¿no? Sí. La cual también tiene su historia. No, es Y una en un historia. ratito la vamos a tomar. Sí, la retomamos. Entonces, la cuestión educativa, yo siento que a partir de 1921, cuando José Vasconcelos, en esa etapa creo que estaba Obregón de presidente de la República, lanza su programa de alfabetización a través de cartillas, ¿no? Y nos toca a nosotros todavía tener parte de ese método onomatopéyico que nos tocó vivir y aprendimos muy bien. Entonces, los adultos iban con su cartilla a aprender. Aprendió, así es que usted aprende a leer y a escribir a través del método onomatopéyico. Sí, que el ratón, que la I, que la Sí. chingada, que el curte, el queso, Sí. o sea, te las memorizabas porque Sí. te ponían algo atractivo. Sí, te ponían
La figura, ¿no? La figura, sí, y luego el sonido más que nada, ¿no? Sí. Hacer énfasis en el sonido, si es la S, la del cohete, la es... Exacto. Y no se llamaba S, sino que te lo decían a través del sonido, A ¿no? través del sonido. Perfecto. Sí, ese fue un método que impone don José Vasconcelos. Para mí que los dos grandes pilares de la educación fueron dos, ¿no? Fue don Justo Sierra, en la época de Porfirio Díaz, y José Vasconcelos ya en la cuestión de después del 17. ¿Cómo era el diario vivir de León Estrada? De lunes a viernes porque había clases y de sábado y domingo porque no lo había. ¿Qué hacían las tardes? ¿A qué se dedicaba? Era totalmente diferente para que los chavalones que nos siguen vean cómo era totalmente diferente. Sí. Había trabajo por las tardes y es diferente a lo que se hace hoy, ¿no? Y agarra el internet y bueno. Más herramientas. Sí. ¿Cómo era? Mira, nosotros tuvimos la fortuna, primero, de que teníamos dos horarios, de 9 a 12. Ajá. A las 11 salíamos a recreo, media hora. Otra media hora y a las 12 salíamos. Pero antes de las 9 ya teníamos que ir primero a traer el agua. ¿Cómo lo iba a traer? En Así- cubetas. Pero así nada más, porque antes se acuerda que había un palo, ese. había un palo, sí. Sí. Y le ponías acá unos alambres, Así es. ¿verdad? Ese. Pero antes nos tocó en bule. Órale. Vaya, todavía no llegaba la cubeta, Sí, digamos, sí, el plástico, cubo. ¿no? Ajá, el cubo no era de lámina. Ah, era de lámina. Entonces en bule. Y hay de aquel cabrón que quebrara el bule. Entonces, Imagínese. había que ir a traer agua a la pila. Si no había leña, antes de que había que irse a la leña. Llegabas, tirabas el tercio, pero pasabas el río, medio te bañabas y... Aprovechando. Aprovechando, Hijo. te echabas tu taquito y a la escuela. De las 12 a las 3, porque a las 3 volvíamos a entrar. A ver si a la leña. A la leña y otra vez al río y... Te atravesaba una iguana, te traías tu iguana, tu armadillo y ya completabas, o congas del río. O sea, era una cuestión de trabajo, pero con estudio. Pero ahora la forma de alumbrarnos, ¿no? Sí. Teníamos candiles. Exactamente, no había luz eléctrica. Y cuidado que no le pongan mecha tan grande para que no se vaya luego el petróleo, ¿eh? Córtale para que sea mecha chica. Tenía su chiste, tenía su Tenía, gracia. sí, para ahorrar. Entonces había que ir a comprar el petróleo. Esa era la forma de alumbrarnos y como no había luz, el pinche vampiro se atrevía y nos pegaba cada chinga, nos ¿A poco? succionaba sangre, ¿De verdad? de verdad. Mucha gente quedó marcada, sus narices, en los pies. Sí, entonces te digo, fue una niñez bastante complicada, porque así estaba Sí. el ambiente. No sé si habría que mencionarte la carretera, otro pinche Sí. cambio que nos vino. Sí, porque estamos hablando de lo que es la niñez de nuestro invitado especial y de igual manera estamos abordando la parte educativa. Ahora vamos a hablar de la parte, pues, de la religión, de la iglesia, de la parte política, cómo estaba organizado, de las pocas tiendas que había en ese entonces en San Pedro y sobre todo los medios de comunicación, ¿no? Cómo eran, vamos a hablar de los arrieros, cómo traían la carga y todo ello. Las carreteras eran medios el medio de comunicación, ¿cuál era para ustedes? ¿Cómo era? Bueno, mira, nosotros nos comunicamos a través de caminos de herradura o veredas. La carretera empezó a funcionar en el 60 y tanto, 61, 62. Pero antes había que moverse, es decir, la carretera empezó a hacerse en el 59, 60. Pero para hacer un trayecto de San Pedro Mixtepec a Miahuatlán, pues hacías 3 días. ¿Usted lo hizo? Yo me tocó la ¿Usted dicha fue? porque mi padrino Pablo Martínez, papá ¿Papá de? de Silverio,
me dijo, vamos, ya escribía, dice, hazme una relación de lo que vamos a traer, luz perpetua, aquí ya, Sí. veladoras. Entonces, lo acompañé, 3 días y 3 noches de ¿Cuántos camino. años tenía? 11 años. 11 años. 11 años. Me mandó mi mamá a la pila y estaba José Patiño, Sí. con un columpio. A ver, tu muchito dice, no te subes al columpio. ¿Tienes miedo? ¿Qué no? Le digo, voy a tener miedo. Era una pinche bejuca, una liana. Sí, sí. Agarra ese hombre, hermano, que sube una piedra. Súbete acá, dice. Y que me suelta, man. Cuando iba yo en el aire y iba de regreso, yo me imaginé, yo no sé qué chingado pensé. El caso es que iba yo a pegar en el peñasco. Así que me voy soltando y es arribito de la pila, por donde entra Sabino, mi Sí. Sabino. Así que una raspada, agarré mis cubetas, pasé frente a un Tati, a doña Sofía, ahí vivía la mamá de Juan Cruz. Me dice, oye, León, dice, ¿y por qué no llevas agua? ¿Cómo es? Le dije. Ahí va a traerla. Y hay que me regreso al agua y escondiéndome que mi mamá no me viera porque me había yo raspado mucho. Porque yo quería irme a Mehuatlán, parece que la flecha iba a agarrar. No, momentos que... Son Sí. anécdotas que nos cuenta y hablamos de la edad de 11 años, 12 Sí, años. sí. Imagínense, 3 días caminando. Y luego con los dolores. Los dolores. Y para llegar, antes de llegar a Cuisla, dice mi padrino, móntate un rato en la mula. Y me monto, ¿no? Y empieza a reparar ese animal y zambúteme otro golpe. No, por si le había quedado algo desacomodado, una de dos, ¿lo acomodaron o lo terminó de Así es, fregar, no? El chiste es que llegamos a Miahuatlán, ya la Garabía del Valle, y Pero ¿dónde les agarraba la noche y dormían? ahí dormíamos, había parajes. Ah, bien. Había parajes, ¿cómo se llaman? Había, del que me acuerdo es de Río Blanco, un río grande, y llegábamos a San Pablo, llegábamos a los pueblitos. ¿ya? Y ahí iban a intercalar producto. Él iba a comerciar, ¿Qué llevaba él? él llevaba sus pieles de venado, de chivo, algunas otras cosas, ¿no? Y ya se traía lo que se vendía en el Intercambio valle. de producto. Intercambio de producto. El mentado trueque, ¿no? El mentado trueque, pero además muy a toda madre, una seguridad enorme, ¿no? El señor llevaba sus centavitos y no había quien dijera arriba las manos, ¿no? O sea, Se encontraban con pero- bastante gente. Sí. O sea, eran cuestiones tan bonitas, tan chingonas. Sí, sí. Entonces, me tocó hacer ese recorrido. Y lo chusco fue cuando llegó doña Antonina. Y le dice a tía Huina, dice, oye, es tú, Huina, dice, ¿cómo está el enfermito? ¿Cuál enfermito, Antonina? Ese muchito se cae, ay, Antonina, ese muchito anda por Miahuatlán. Dice. Ya, era digamos, me acuerdo de eso porque fueron cosas muy... Y se salvó de la... de la gran chinga Sí, que me iba a sí, acomodar, sí, porque aparte de que del del dolor te daban otra pinche friega. ¿Cómo era la parte religiosa en esos años? Bueno, yo te soy muy honesto en ese aspecto. Nosotros, yo los recuerdos que tengo de niño de la iglesia, de la misa, es crueldad. Por lo siguiente, tenías que estar pegado la iglesia hacinada, o sea, Lleno total. de total y cuidadito te mueves, ¿no? El pinche madrazo, sí, o sea, era una devoción absoluta, grande, una entrega hacia el santo, ¿no? San Pedro. Entonces, nosotros somos creyentes, nosotros somos católicos. ¿Sí? Pero sí, una fe férrea, pues, una fe férrea al Señor San Pedro y los sermones en latín y tú de chamaco lo que quieres es salirte, ¿no? Sí, sí. Y ahí tienes que estar, ¿no? Y me acuerdo mucho en la fiesta de San Pedro y en el Año Nuevo que le metían al piso que era de tabique hoja de pino. Como se le hace, ¿no? Ajá, sí, Ajá. Y nos pegábamos unos pinches resbalones. Sí. A mí me tocó también cuando fui pastor, la Ajá. neta. No, me pegué un resbalón una vez. Sí. Sí, o sea, se caía uno, ¿no? Tiene su historia, cómo fue construida la iglesia. Claro que Platiquémonos sí. con ellos, Sí. metámonos. Sí, mira, por decirte algo muy
muy histórico, muy religioso, muy pagano, mucho de leyenda, pero finalmente fue lo que nos contaron y nos tocó vivir parte. Se supone que en este pueblo fue reubicándose. Es decir, en 1629 seguramente cuando te hablan Mixtepec, Cerro entre Nubes, quiere decir que estaba un poquito más arriba, que pudo haber estado entre Santo Domingo, San Sebastián y Cieneguilla. Pero sus dominios llegaban hasta acá cuando hicieron la compra. Sí. Y eso obliga a hacer ellos sus cambios. Entonces atribuyen de que el santo se movía. El santo se movía, que llegó a Cieneguilla, que luego llegó a Pueblo Viejo. Y ahí se establecieron y sus campanas, ¿no? Ahí está la campana ya desde 1600 y tantos. La campana Sí. grande. Sí, la grande. Entonces, no le gustó Pueblo Viejo, que el llano de las Anonas, allá a aquel lado. Y ¿A dónde era ese? lo que es ahorita la cancha de fútbol rápido. El llano de las Anonas. Anonas. Ahorita lo tocamos. Así se llama. Entonces, de ahí, bueno, pues se vino donde está su iglesia, ¿no? Estuvo su iglesia, donde está ahorita actualmente la iglesia, la misma línea. Pero era una iglesia de un espesor muy grande. Y hecha de piedra, de cal, pero también se vino abajo en el 31. Entonces se quedan unos muros que a nosotros nos tocó verlos, vivir ahí. Nosotros de chavales, ahí era la parte romántica a veces. ¿Ah, sí? Sí, que había quitarse con una muchacha, pues ahí mero, ¿no? Ayer el lugar indicado. Ahí un lugar indicado. Ni que la clínica, ni que No, el centro. Bueno, a mí me no, tocó no. la clínica, el centro de salud. Bueno, pero ahorita ese es otro tema. Ya más para acá, pues. Sí, adelante, tío. Entonces, bueno, entra don Marino Galindo, fue presidente, y viene un programa de escuelas. Te tocó ver una escuelita que estaba así como de arquitos. Sí, su techo. Así es. Entonces, tiraron los muros viejos. Tiraron los muros viejos y ahí hicieron esa obrita. Yo creo que eran tiempos de que la educación era importante. A mí me hubiera gustado que hubieran quedado esos muros como una reliquia, Sí. parte de la historia, pero bueno. Y ya se hizo después la iglesia, ¿no? ¿A través de qué? Me comentaba hace rato, cuando platicamos, antes de estar en el aire, de que había había un terreno, creo que había unas vacas. Lo comentábamos. Mira, se habló mucho tiempo y también era una forma de distraernos cuando era la famosa hierra, le decíamos. ¿Cómo le llamaban? Hierra. Tierra. No era otra cosa más que marcar el ganado y partir la media con el vaquero. Ah. Pero para eso hacían queso, atolillo, y el que llevaba su pistola ahí tiraba al blanco, se lucían con las muchachas. Era algo muy bonito. Pero nosotros nos encontramos con la verdadera historia de la sociedad progresista, porque así se constituyó como una sociedad progresista. No era SP San Pedro, era una sociedad progresista, nada más que la S y la P, la gente le dio esa Como ese cauce, ¿no? De ese que fuera cauce, ese digamos, ¿no? la De San historia, Pedro, ¿no? Que y San no era Pedro. eso. Bueno, yo te comentaba que don Gervasio Gopar, para mí uno de los, tiene 104 años que fue presidente, tío Bacho. Tú te has de acordar que cuando iba uno a la pila veías una letra no muy entendible, con unas guirnaldas. Sí. Era 1917. Sí, así. Entonces don Bacho hace esa obra de hidráulica para meterle el agua al centro. La pila. El sistema hidráulico de la pila. Y por ese tiempo también hace la famosa cofradía para que los campesinos el día de la fiesta, que no tienen lana porque están limpiando su milpa, se vendieron una vaca o un toro para pagar el castillo. Órale. Entonces ahí quedó, pero se supone que después se compuso la economía. Entonces había que dar la voluntad. Pero era una voluntad que si no la pagabas te metían al bote. Ni tan voluntad.
Entonces nosotros ya en una ocasión, como estaba el profe Tello en la escuela primaria, que estaba del ayuntamiento, ahí despachábamos, encontramos el acta constitutiva, que esta sociedad, por decir, se hizo en el año de 1917, cada quien dio una parte, algo de dinero, trabajo, y como no había encierros, la gente aquí rozaba. Estaba libre. Estaba libre, sí. Pero ya a medida de que empezaron a establecerse algunos ranchos como las sociedades de ganaderas, después del 70, pues la gente empezó a encerrar sus áreas, ¿no? Sí. Entonces, el ganadito del santo empezó a reducirse, porque no tenía espacio donde pastar. Entonces, el último que trabajó un área de ahí aquí en el rancho fue don Carmelo Bautista, que un día estaban hablando mal de él. Le dije, miren, denle gracias a ese hombre honesto, ese hombre con una moralidad intachable, que no se quedó con ese terreno. Pero ¿cómo si era del santo? A ver, ¿cómo comprobabas tú que era del santo? El hombre lo estuvo trabajando más de 10 años, sin embargo, lo entregó. Y ahí está esa pequeña área. Sí. Pero tuvo un posesionario, pues. Sí, sí. Sí, ahorita no sé cómo lo trabajen, quién lo trabaja. Sí, quién sabe cómo está. Pero vaya, eran tierras comunales. A partir de 66 ya no quedó forma de decir pequeña propiedad o propiedad, ¿no? Es tierra comunal, y como tierra comunal, con 2 años que tengas tú en posesión quieta, pasiva y continua, no te lo quitan. Así es. Entonces, fue una cuestión evolutiva pero a nosotros sí nos dolió mucho que se haya, digamos, distorsionado todo esto y que se haya vendido el ganado, porque bueno, finalmente lo ocuparon para la construcción de la iglesia, la que está a un lado. Eso fue, creo yo que fue importante, porque finalmente se le dio el uso para una obra pública. Así es. Así es, y más de fe. Pero una de las grandes traumas que yo sufrí de joven, de niño, fíjate que la carretera nos trajo algo hermosísimo, ¿no? La comunicación. ¿Pero en qué año? En el ¿Recuerda año el de año? 1962 ya empezó a haber viajes a Oaxaca. Empezó a haber viajes a Oaxaca, como en ese momento empieza a soplar el aire. Un aire fresco que acaba de tocarnos, amigos, la verdad. Fresco, como si fuéramos subiendo por ahí por el vidrio. Para el vidrio, San José del Pacífico. Mi tío estaba a punto de sacar el suéter, un airecito sabroso que nos acabó de llegar. Y llega a la carretera. Sí, y pues todos con la algarabía de que entró el Pullman, le decíamos a la Solteca, ¿no? Unos autobuses viejones, pero Sí. unos llenos de polvo con trocada. Ya ves cómo es el campirano. Tenía una canastilla arriba. Sí, Pero la decepción grande fue que la comunicación nos rellenó el río. Nos borró el río, pues. Con las primeras crecientes fuertes, baja toda esa arena de cascajo. Se rellenó la hondura del Panteón, Hondura Prieta, Techalar, la hondura del Caballo, la hondura del Albañil, Hondura Blanca. ¿La hondura del albañil? Albañil. Porque ahí se iba a bañar un albañil. ¿Te imaginas? Se ve que se mataron para ponerle ese nombre, qué bárbaro. El Chogo. ¿Por qué el chogo? Porque así le pusieron. Vaya, quiero decirte. Chogo es un pescadito. Pescadito. Así es. Pero vaya, lo que te quiero decir con esto es que para nosotros fue algo traumático. Porque nos borran las pinches honduras y dilatan varios años para lograr ya estabilizarse. Y sí, ahorita queda arena y ya se ponen bravos con Betito. Le digo, oye, cabrones, en vez de que se pongan bravos con Betito, lleven un pinche refresco, porque él está sacando la arena de la Hondura. ¿Quieres Hondura o quieres playa? Sí, no, por Hondura. Pues ya, chingado, pues ya bájenle, ¿no? Sí. Estamos en vivo a través de la página SPMX 22, nuestro programa Resguardando Tesoros con el señor León Estrada Vázquez. Es la primera parte. Por cuestiones por ahí de la señal, no pudimos transmitir en vivo,
pero escríbanos sus comentarios. El próximo jueves, si Dios nos los permite, estaremos por acá. De igual manera, esperando que ya esté mejor la señal, porque esa señal de plano. Hace rato hablábamos de la colonia Santa Cruz, no era la colonia Santa Cruz, ¿cómo le llamaban? Valle de las Anonas. Valle de las Anonas. Llano de las Anonas. Llano de las Anonas. Ajá. Ajá. Exactamente. Así era el llano. ¿Por qué? Mucha nona. Mucha nona. O sea, estaba lleno de Tío, ahí ¿cómo había- descríbanos, queremos imaginándolos, ¿cómo era ahí? No, era, para empezar, un área bonita porque pues, ya ves que aquí es loma Sí, y ahí es planito, pues, ¿no? Sí. Agarras desde donde está el Ramiro hacia arriba. eso. Pero había árboles, ¿no? Anonas amarillas, verdes, medias moraditas. Entonces ahí íbamos a llenar la red de anonas. Ahí solo. Sí, Solo. aislado completamente. Después de que caía el avión, desde luego. Ahí caía el Ahí avión. caía el avión, pues, ese fue el primer aeropuerto que tuvo el municipio. Ese fue el primer El aeropuerto. aeropuerto caía el Viver y la avioneta. Que era una pinche... ¿Recuerda el año? Sí, como no, yo tendría unos 8 años. 50 y tantos. Y ya aquí aterrizaban, aparte de la línea Aerovías Rojas, había otra Lufthansa y esos. Cuando cayó la primera avioneta, me imagino lleno. No, hombre, es una algarabía, aunque fuera la quinta, la octava, novena, todo el mundo a correr. De verdad. Y allí la gente, ¿no? Oye, muchachos, ábranse porque ya va a caer el avión, ¿no? Y ya llegaba el avión y no maravillados, ¿no? Maravillados imagino porque caía que- el avión y bueno, ahí se movía el café para la escogida. Así es. Otro detalle de la influencia que tuvieron las fincas, ¿no? Fincas del Sinaí, La Soledad, La Aurora, Jamaica, de los Rojas y de los Silva. Sí. Y que ese tema lo vamos a tomar la próxima semana. No se despeguen no se pierdan nuestra transmisión. La próxima semana estaremos hablando de esta Casa Silva, ¿era? Casa Silva. La Casa y Silva. La Casa Rojas. ¿no? La Casa Rojas. Ujú. Estaremos hablando también de la tienda de don Rafael Rafael Villasantes. Hablaremos también de la construcción del Palacio Municipal Palacio, claro. que está pendiente. Y vamos a terminar porque mi tío fue actor, representó lo que fue Simulacro. el simulacro. Sí. Y también vamos a hablar de ello. Así es que vamos a terminar con esta plática el día de hoy. La primera parte. De acuerdo. Siempre dicen que en vivo es mejor, pero bueno, pero Está bien. vamos a dejarlo mejor para la próxima semana. Trataremos de traerles fotografías para irles representando cada una de las escenas. Entonces, San Pedro empieza a surgir ese cambio a partir de que llega la carretera. Empieza a haber esa transformación. ¿Por qué? Porque yo digo que empiezan a mover sus productos, empieza... Comerciar más. Ajá. Pero yo creo que aquí hubo otro factor que también necesitamos cuando menos otra hora. Sí, Es decir, en 1970 es, digamos, el parteaguas. Vamos a poner 69. En 1969, tanto la autoridad de San Pedro Mixtepec como la de Santa María de Colotepec ceden al gobierno del estado la zona en conflicto para el desarrollo turístico. Firmado, sellado, interviene el señor que era representante de la agraria y a raíz de eso nacen dos eventos importantísimos: la resolución de Santa María de Colotepec en el 70 y la zona expropiada en 1970. Se expropiaron 1.329 hectáreas para crear el fondo legal. De tal suerte que en esa temporada los malos entendidos, la falta, digamos, de explicación de las autoridades, o simple y sencillamente vieron ellos que era algo importante, ¿no? Darle valor a la tierra para que surgiera el turismo, para que tuvieran seguridad en la inversión. Todo iba bien hasta que le dijeron a los de la bahía que tenían que desalojar. Y le dijeron, ¿cómo? Sí, no, pues que lo que pasa es que San Pedro ya
Ya le indemnizamos a la comunidad de San Pedro Mixtepec tantos millones de pesos, fueron 2.207.000 pesos. Entonces los de Puerto dicen, oye, es que estos pinches sanpedrunos nos vendieron. Y se siembra la semilla del odio. Pero una cuestión tan enconada que hasta la fecha es ahorita un poco complicada incluso ir metiendo la salud en todo esto. Porque los de Puerto se sintieron traicionados. No le vieron, digamos, la importancia porque se ampararon ellos. A nosotros no nos sacan porque esta es nuestra tierra. Y la inversión que había para Puerto Escondido, que era una cantidad multimillonaria en dólares, se la llevaron a la Riviera Maya, a Cancún, a fundar el municipio Benito Juárez, Cancún. Entonces, entre tanto jaloneo, a mí me tocó servir con don Daniel Brando y le digo, don Daniel, lo que pasa es que ustedes en el pecado llevan la penitencia. Un hombre honorable para mí, don Daniel. ¿Por qué? Le digo, mira, no entendieron el mensaje. Pero así estaba, le dije, era un desarrollo turístico para que se levantara toda esta madre. Imagínense Puerto Escondido. Hubiera sido una cosa brutal. Sin embargo, y se observan las cosas a detalle, y metiéndonos en la cuestión del porteño, tenía razón, porque finalmente era su esencia, su alma, su integridad ahí. Podríamos decir que esa fue, digamos, el inicio ya de un desarrollo del municipio que inició ya a florecer el turismo, a cuentagotas, pero finalmente pues ahí está. Así empezó. Así está. Así dio inicio, Así dio inicio. Un poco fragmentado, confrontado, y se dieron cosas, mis paisanos se fueron a caminar con los de Colo y una serie de cuestiones ahí que ya después dicen, bueno, ya está madre, ¿qué pasa aquí? Dividen a Puerto para que no fuera un municipio y surgen otras cosas. Sí. Que eso merece una atención especial y un detalle fino, porque a veces, muchas veces el decir esto sin querer rozas a algunas personas. Así es. Entonces, la intención de nosotros no es otra cosa más que divulgar lo que ha acontecido en nuestro municipio, ¿no? Y hay mucho material, ¿Nunca ha pensado escribir un libro? No, porque primero es complicado escribir un libro y yo no me gusta ser protagonista. En todo caso, yo le digo que si alguien se interesa, yo voy a darle todo lo que tengo de material y que sea como una narrativa de hechos históricos. Hablamos, por ejemplo, de los campesinos de San Pedro Mixtepec, que eran hombres que en su existencia pasó una bomba de fumigar. Ellos con pala y con coa. Su abuelo Margarito Pérez y sus hermanos eran unos hombres dedicados a sembrar maíz, ajonjolí, calabaza, todo lo que podía el campo en áreas no tan grandes, pero eran tierras muy buenas. Pero ya vino el hierbamín, el esterón y le dio en la madre a la cuestión esa. Eso es un tema muy comercial y muy agresivo que desafortunadamente ni los gobiernos ni la sociedad pudo controlar, y ahorita ya tratamos, ¿no?, de que ya nos den ese tipo de cosas. Así es, amigos. Miren, pues así queda la primera parte de esta entrevista. Le agradecemos, pero no nos despedimos. Sin duda que estamos a la orden y algunas preguntas que quieran hacerla, si alguien se interesa. Sí, digo, se trata de divulgar lo que es, no inventar historia. Yo te comentaba hace rato, por ejemplo, de la mamá de don Elías Rosete, ¿no? Así es. Llegaba los zapatistas, le metían la soga al presidente, a ver, dinero, no tengo dinero ganado, no, dinero. Entonces don Atilano Colmenares, mi bisabuelo, sí, cuando estaba doña Nicandra, sí, la mamá de don Elías, y le decía a doña Nica, llegaron los revolucionarios, quieren dinero. A ver, por favor, Atilano, abre esa bodega, dice. Mamacita, dice, pero hay muchas bolsas, abre una bolsa, dice, y llena ese sombrero.
No, doña Nica dice nomás la mitad porque va a falta que vengan los carrancistas. O sea, habían llegado los zapatistas. O sea, entonces tenía que dividirlo, ¿no? Pues Así que no tenía que ser la mitad, ¿no? Vaya, según el criterio del regidor, ¿no? No, no, pero qué honesto el señor, ¿no? No, sí, vaya. Otro lo llena. Me imagino yo que era su familia, le era Colmenares Silva y le Muy se honesto. apellidaban Silva. Pero de esos detalles que están plasmados Sí. en la historia, pero que nadie se acuerda. Pero que es importante tocarlos Hay para que conocerlos. divulgarlos. Sí. Tocar Es la muy- música. Ese Falta tema tocarnos es la otra música. Falta cosa, tocarnos sí. la música. Sí. Falta tocar la música y eso lo vamos a tocar también. Igual nos vamos a entrar una tercera, cuarta, gracias al paso que vamos. Perfecto. Entonces, amigos, así estamos terminando lo que es la primera parte de esta entrevista con don León Estrada Vázquez. Mándenos sus saludos, manden sus comentarios, escríbanos algún tema que ustedes quieran saber, alguna preguntita para que la próxima semana que estemos en vivo, si Dios nos permite, a través de nuestra página SPMX 22 podamos resolverla. Nosotros nos vamos a descansar hoy viernes, a prepararnos porque se nos viene pues mañana continuar el evento de pesca, del torneo de pesca, pero no sin antes agradecerle de antemano a todos los que integramos la página SPMX 22. Bueno, pues agradecido con ustedes y estamos a la orden. Lo que se ofrezca. Aquí tienen su humilde casa y estamos a servirles a uno. Muy bien, gracias Sigo, gracias, no nos despedimos, nos vemos la próxima semana, que Dios me los bendiga y me los cuide, cuídense este fin de semana y recuerden que si toma, no maneje. No maneje, y si maneje, no tome. Sí, fácil, ¿no? Matado. Buena vibra, nos vemos la próxima semana, saludos. Ahora.